Sevilla es tan rica en cultura, fiestas y paisajes como en gastronomía. De hecho, el turismo gastronómico ha experimentado gran incremento en los últimos años. La gastronomía de Sevilla se basa en la cocina andaluza, que se caracteriza por su sencillez y la manera de servir sus platos. Nuestros objetivos son conocer la importancia del sector de la hostelería y gastronomía en el contexto de la ciudad de Sevilla en general y de su sistema turístico en particular. Descubrir pequeñas pinceladas de su origen, historia y evolución hasta la actualidad. Conocer la conceptualización de la gastronomía sevillana por nuestros turistas. Descubrir la tendencia actual y profundizar en el impacto del COVID en el sector. Y por último, promover una medida que permita paliar las consecuencias de la pandemia y fomente el consumo. En cuanto a la metodología, en primer lugar, se ha realizado una búsqueda de información oficial sobre cuestiones puramente cuantitativas del sector. Se ha realizado una investigación documental que ha abarcado distintas fuentes, archivos y hemerotecas de distintos periódicos. Por último, mencionar que pese a nuestro interés en ir al Archivo Histórico Provincial, nos ha sido imposible por la situación sanitaria actual. También se ha realizado una encuesta a través de una herramienta propia de Google para conocer la percepción de los turistas y, finalmente, se ha realizado un estudio sobre el estado del sector. Entrevista a Julio Fernández y entrevista con la patronal de hosteleros de Sevilla. A continuación, la estructura del trabajo. El sector hostelero supone un gran peso para la economía de nuestra ciudad. En Sevilla podemos encontrar más de 4.600 locales donde poder comer y beber. En base a los datos socioeconómicos del municipio en 2019, Sevilla tiene 1.000 bares más que camas de hospital. Según el último informe de Mercado de Trabajo, el sector ostenta el segundo puesto en número de contrataciones, el 13,4% del total, con un 66% de la población ocupada de la industria turística. Los datos del Foro Mundial del Turismo muestran que en 2018 más de 260.000 turistas visitaron España por su gastronomía, con una facturación superior a los 15 millones de euros. En el caso sevillano, este segmento turístico supone un complemento del resto, llegando a ser la capital mundial de la tapa, elemento de la identidad gastronómica de la ciudad. Sevilla forma parte de la marca gastronómica más importante del país y se dan numerosos eventos para promocionarla, como la Sevilla Tapas Week o Andalucía Sabor. La cocina de Sevilla es reflejo de su legado histórico. La ciudad ha recogido la tradición de los pueblos que se han asentado en ella, donde se funden costumbres y sabores de Oriente y Occidente, con una aportación crucial de productos de América, gracias a su condición de ciudad interior con puerto fluvial. Aunque la gastronomía de Sevilla y su provincia hunde sus raíces en la Edad Moderna, su verdadero origen se remonta a varios siglos atrás, en la época romana, de quienes adquirimos la harina, la vid, el queso o la aceituna, también convertido en aceite, nuestro oro líquido. Siglos después, en la época andalusí, afloraban árboles frutales, cultivos de huerta y sobre todo especias y dulces. De este legado surgen platos como las gachas o las migas, resultado de mezclar los restos de comida del día anterior con harina o pan. Posteriormente, durante la Edad Moderna y fruto del descubrimiento de América, se empezaron a incorporar alimentos procedentes del Nuevo Mundo, como la patata, cuyo consumo no se volvió habitual hasta el siglo XVIII, coincidiendo con épocas de hambruna, el cacao, lujo exclusivo de aristocracia y clero, o el maíz, pimientos o habichuelas, que enriquecían las nuevas elaboraciones. Al igual que en la época anterior, y en el seno de las clases más humildes, surgieron recetas fruto de la combinación de restos de comida del día anterior, como el gazpacho. La gastronomía sevillana de la actualidad es fruto de la fusión, de una transformación en donde los platos tradicionales conviven con otros más vanguardistas, pero que se fundamentan en los ingredientes de siempre. Se ha pasado de las tabernas, los mesones, a las abacerías, los bares y los restaurantes de la actualidad, cuya seña de identidad son las tapas, una muestra cultural. Pero, ¿qué es una tapa? La RAE la define como pequeña porción de comida que se sirve junto a una bebida. ¿Y de dónde vienen las tapas? Existen numerosas versiones sobre el origen de la tapa. Algunas incluyen a la realeza, pero todas tienen en común un mismo fin: tapar las bebidas.
Uno de los primeros documentos escritos que hace referencia al tapeo data de 1903. Nicolás Rivero, director de un periódico cubano, llegó hasta la venta eritaña en Sevilla, donde quedó encantado al probar chatos con tapaera. Estos eran láminas de salchichón o jamón, tal y como publicó en su libro Recuerdos de viaje. Un segundo documento escrito que hace mención a las tapas es la entrada del término en el Diccionario General Técnico Hispanoamericano de 1918, donde se define la palabra como un bocadito de fiambre que se da con cañas o vinos en las tabernas. Este concepto se extendería rápidamente por el territorio nacional y ya en el año 1934 el Bar Sevilla de Mahón anunciaba que servía chatos y tapas, o el Café Andalucía de Cataluña en 1928, que ofrecía el mejor servicio de chatos con tapas estilo Sevilla. Hemos realizado una pequeña encuesta para saber qué opinan los turistas. Ya que algunos de ellos eran extranjeros, la encuesta está en inglés. Vamos a ver los resultados de ella. Please explain what tapas are. Name something that reminds you of Seville's gastronomy. Primero, algunas respuestas sobre la comida. Y segundo, algunas sobre la experiencia. How would you rate your overall gastronomic experience in Seville? Do you prefer tapas or one main dish? Y finalmente, in your opinion, why does Seville only have one Michelin star? Tras esto, y para conocer la situación actual de nuestra gastronomía, contamos con la participación de Julio Fernández, chef y propietario de Avantal, único restaurante con una estrella Michelin en la ciudad. Los bares tradicionales siguen estando ahí, pero hace unos 15-20 años aparecieron lo que se denominan hoy en día los gastrobares, que sí que es verdad que ocuparon un espacio importante dentro del mundo de la gastronomía sevillana. Estamos los restaurantes que siempre han existido, en muy pocas mesas con mantel. El motivo, principalmente porque los sevillanos, yo soy sevillano, no decidimos muchas veces en el año comer en una mesa con mantel. Entonces, pues bueno, el turista cuando viene, es lógico que quiera comer como comemos la gente que estamos aquí, pues va a un sitio, come un poquito en un sitio, luego se mueve, va a otro. Lo primero porque hay pocos restaurantes, por las características de dimensiones, de otros muchos motivos. Y quizás pues no haya habido interés en hacer una apuesta por ese tipo de hostelería o de gastronomía. Y bueno, sí que somos una potencia en otro tipo de forma de comer, que es por ejemplo las barras. Tenemos barras magníficas. Tenemos que entender la idiosincrasia de la ciudad y la forma de comer y de vivir que tenemos aquí. Entonces no podemos compararnos con un sitio en el que la gente se mete de forma natural en los locales interiores, que a la gente no le gusta comer de pie. Yo creo que no tenemos ni que competir ni que sentirnos inferiores porque no haya un número grande de estrellas Michelin en Sevilla, y no pasa nada. O sea, no significa que el nivel gastronómico sea más bajo. Nosotros, pues bueno, al no tener una raíz de tantos años de sitios quizás renombrados, pues quizás no estamos en la mente del turista, y sí que nos elige, por ejemplo, por otros motivos, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego se encuentra que además de eso está rodeada esa propuesta cultural o de ocio, está rodeada de una propuesta gastronómica que no se esperaba. Nos interesa ser también destino gastronómico, para eso nos hace falta tener producto que sea interesante para ese turista. Muy importante, sobre todo en el retorno. En el retorno cuando ya lo ha vivido. En el origen, pues yo creo que no es foco de interés, pero cuando vuelves dices, ostras, pues sí que tiene un nivel alto. O sea, no hubiera quizás hecho el viaje solamente por eso, pero lo que le rodea a todo no está mal. Hay mucho más que eso, ¿no? Porque el turista no solamente va a esos sitios, por suerte, ¿no? O sea, está claro que hay muchos turistas que no se mueven en esa zona y que lo que encuentran en esa zona generalmente
es ese tipo de propuestas gastronómicas, ¿no? Y luego está la local, a la que también viene mucho turista, porque el turista quiere ir a ese tipo de sitios. Entonces, no podemos solamente diferenciar en el turismo va a eso y los sevillanos no. Empezamos a tener los premios nacionales e internacionales, como es estar en la guía Michelin con la estrella. Es una guía con la que la gente, el turista viaja debajo del brazo sobre todo, ¿no? Y le da mucha confianza. Y entonces empezamos a recibir público de fuera. Y el público cuando diseña su viaje suele reservar en 1 o 2 sitios ya también. Y entonces ya estamos hablando a lo mejor por un mes y medio, 2 meses de antelación. Nos ocupa el 90% casi el restaurante, el público foráneo. Es una cuestión de tiempo. Y ahora pasa lo que ha ocurrido, que todos sabemos. Entonces estamos ahora volviendo a hacer el mismo volumen de trabajo, pero solo con público local y con mucha menos previsión que antes. Con motivo de la pandemia, se estima que de enero a junio de 2020 la ciudad ha dejado de recibir a un 70% de visitantes respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha contribuido a que en tan solo 6 meses se alcancen unas pérdidas de más de 2 millones de euros y se hayan cerrado el 20% de los establecimientos del sector. Para conocer mejor la situación, hemos concertado una entrevista con la directora de comunicaciones de la Patronal de Hosteleros de Sevilla. En Sevilla había aproximadamente 4.500 establecimientos de hostelería y han desaparecido en torno a un 20%. Han tenido que cerrar definitivamente. En el centro, ¿por qué? Porque el turismo evidentemente se ha venido a menos. En verano, que se abrió la veda, Sevilla es una ciudad interior y no hay el turismo que hay en otro momento. Y el otro punto fuerte, que es la primavera, tampoco hubo nada. Y como os digo, las épocas fuertes son primavera y Navidad. Ahora se ha abierto un poco la veda, pero el horario tampoco es propicio para eso. Hay muchos sevillanos que trabajan en el centro, ¿no? Que viven en la periferia, pero trabajan en el centro. Con el teletrabajo, hay sevillanos que no tienen por qué comer fuera. Con lo cual, o sea, es que el palo se no te lo dan por aquí, te lo dan por aquí. Con el desayuno igual. El desayuno es uno de los fuertes que tiene también, es otra seña de identidad. Pero claro, es que si no estás fuera de tu casa, ¿qué te obliga? Los barrios se han mantenido un poco, Sevilla también es muy, muy grande y ha habido un poquito quizás de menos repercusión en los barrios por eso, porque al final los precios son diferentes y no tiene nada que ver tomarte una copa en el centro que tomarte en un barrio. Por último, queremos introducir nuestra startup, Sevilla Travel Coin. Se trata de una empresa que vende una divisa no oficial a los turistas, destinadas al uso exclusivo en Sevilla, aunque también podría ser usada por la población local. Tiene por objetivo contribuir a la recuperación del sector hostelero tras la crisis del COVID. La divisa tiene un tipo de cambio de 1 sobre el euro. Se planea una financiación 100% pública. Si tuviera éxito, podría emplearse para impulsar el turismo de la aglomeración urbana de la ciudad. Cualquier individuo podrá adquirir esta divisa con un importe a su elección y sin el desembolso de ningún tipo de tasa. Con la compra, se les entrega una guía con los diferentes establecimientos participantes que se comprometen a ofrecer diferentes descuentos a estos usuarios. Los adquirientes de la divisa podrán beneficiarse de descuentos en los diferentes locales, de forma que se fomente el consumo de la oferta. Además, se prolongaría la estancia media del turista o igualmente se daría un efecto retorno, ya que al adquirir la moneda querrán buscarle el máximo provecho. Además de estos beneficios, se baraja una posibilidad más en el futuro, que se cumpliría en caso de que la moneda fuese usada solo por turistas. Podríamos conocer el patrón espacial de la demanda a través del uso de la Travel Coin. Las intenciones del proyecto son, entre otras, estímulo de la economía local, creación de empleo o la promoción de la sostenibilidad, establecimientos locales en contra de la blandificación.